Ya estamos listos con el ingeniero José Villavicencio, presidente de la UCTE y del Frente Unitario de Trabajadores, a quien le damos la bienvenida, siendo las 7:05 en un café con JJ. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Me está escuchando? Buenos días, un gusto saludarle. Sí, muy bien, gracias por la invitación. ¿Cómo le va? Bien, casi debo decir, casi seguro era lo que pasó. No se pusieron de acuerdo trabajadores y empleadores y ahora queda este tema en la cancha del presidente Daniel Noboa. ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegaron a un acuerdo? No sé si sería la diferencia de las aspiraciones legítimas, ¿no? Los trabajadores creo que hablaban de entre 80 y 100 dólares y los empleadores les ofrecían algo más de 4. Creo que por ahí era la diferencia era un abismo. Eso fue insalvable, digo. Primero, lamentablemente, los tiempos ya no alcanzaron para cambiar el mecanismo y la forma por la cual debe discutir adecuadamente el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. Y decimos esto porque obviamente se volvió al mismo círculo vicioso, que se convoque a finales de octubre para elegir el nuevo Consejo de Salarios y en noviembre se den 2 reuniones y si no hay acuerdos, obviamente será el gobierno a través del Ministerio del Trabajo quien fije el incremento para el 2024 como ocurrió esta ocasión. Lamentablemente nosotros decimos ese no puede seguir siendo el mecanismo. En 2 reuniones, por más expertos, conocedores de la situación del país que tengan los que son parte del Consejo, no se puede resolver. No hubieron acuerdos, no hubieron consensos, porque obviamente el sector empleador plantea $4.12. Nosotros planteamos que por lo menos cubre el costo de la canasta básica vital que está en 550 y ahora le tocará fijar al presidente Noboa a través del Ministerio del Trabajo. Ahora, ¿qué reformas proponen ustedes entonces para que se cambie la metodología del cálculo y de pronto se aproximen un poco más las propuestas de los empleadores y los trabajadores, si es que esta no es la fórmula adecuada? Primero, el Consejo del Trabajo y Salarios debe discutir permanentemente el tema del empleo, el tema de la política salarial y hacer algunas reformas, entre ellos acuerdos ministeriales que le compete al Ministerio del Trabajo como tal. Segundo, nosotros hemos planteado que se debe discutir un incremento general de sueldos y salarios en nuestro país. Desde el 2006 y muchos años atrás hasta la actualidad, lo que existe es una fijación a un porcentaje que no sobrepasa el 18%, que ya en números de personas que se benefician son alrededor de 400,000 personas de una masa salarial de 4.500.000 o de 3.500.000 personas. Y entonces, si vemos en el sector público no hay incremento de sueldos y salarios por más de 9 años. Entonces nosotros decimos, fíjese 5, 10, 15, 25 o más, tiene que ser a todas las personas trabajadoras, que eso va a permitir en algo dinamizar la economía. Un segundo elemento, hay que buscar los mecanismos de ir cerrando la brecha entre el salario y el costo de la canasta básica familiar. 450 frente a $800 que está en algunas provincias. El costo de la canasta básica familiar ni siquiera cubre obviamente el 60% de la misma. Y entonces hay que ver el tema de la rentabilidad, hay que ver el tema de la productividad. Lamentablemente, el sector empleador dice que exclusivamente se debe considerar el tema de la inflación, que únicamente eso es técnico. Y la pregunta que nosotros nos hemos hecho, ¿y qué es el costo de la canasta básica familiar? ¿Qué es el tema de la situación del empleo en nuestro país? ¿Acaso también no son mecanismos técnicos? Y ellos dicen no, solo la inflación, y por eso dicen $4.12. Y hemos dicho claramente, con todo respeto, no se puede así reactivar la economía y los trabajadores no estamos pidiendo limosna, porque dividamos $4.12 para 30 y para el día trabajado y sobre todo la hora, no dan ni 2 centavos. Claro. Ingeniero, ahora la ministra de la Producción dijo ayer que 6 de cada 10 ecuatorianos tienen, por decirlo en forma sencilla, empleo inadecuado. ¿Son las mismas cifras que manejan ustedes los trabajadores? 6 de cada 10
están trabajando un poco, bueno, más o menos a la buena de Dios, sin protección de seguridad social, sin estabilidad, etcétera. Sí, yo diría que son más, o sea, nosotros hemos dicho de cada 10 ecuatorianos solo tienen 3 un empleo adecuado, 7 están en la informalidad, están obviamente en situaciones precarias, y digo precarias porque tienen ingresos menos del salario básico, no tienen seguridad social y no tienen un empleo permanente. Entonces, esa situación tiene que cambiar. Nosotros hemos planteado que en el mismo proyecto que hoy presenta el presidente a la Asamblea, tiene que considerarse el incremento general de sueldos y salarios, y también a la par obviamente nos preocupa el tema de establecer un nuevo régimen de zonas franjas en nuestro país, donde se establece de que ese contrato puede ser renovado 1 y 100 veces, para poner un ejemplo, y se estaría afectando entonces a la estabilidad, al derecho de la organización y a la contratación colectiva. Creemos entonces que la situación del país no se puede seguir viendo desde esa visión, y el empleo a través de empleos precarios e informales. Ya, ustedes no ven a las zonas francas como fuentes de nuevos empleos, como, nueva mano de obra que se incorpora al motor del desarrollo del país? Primero, en nuestro país han habido varias normas, entre ellas algunas aprobadas con el mecanismo de condonar multas, intereses y recargos y otros beneficios al sector empleador para generar empleo. Sin embargo, los últimos 10 años eso no ha ocurrido, y sobre todo el mensaje ha sido para crear empleo joven. Resulta que en el 2023 más de 200,000 ecuatorianos han migrado, y el 60% son jóvenes, porque obviamente no tienen oportunidades. Entonces, al parecer, el proyecto presentado por el presidente Noboa es el 90% del que ya presentó el presidente Lasso en su momento, que fue rechazado, y obviamente se va a condonar por 7ª ocasión multas, intereses y recargos, y obviamente creemos de que eso no es correcto. Y el tema de las zonas francas, la Organización Internacional del Trabajo tiene un estudio sobre las zonas francas en Latinoamérica, y establece claramente que no ha sido la solución, que no ha sido el mecanismo para resolver el tema del desempleo, sino para agudizar las condiciones laborales en los países. Y entonces, obviamente, aquí han habido alrededor de 4 zonas francas, si no me falla la memoria, y entonces no han resuelto ese problema. Entonces, no podemos precarizar el trabajo joven. Al joven hay que dar un trabajo estable, con salarios justos y con todos los beneficios de ley, si queremos reactivar la economía, porque si se garantiza la estabilidad, el joven, la persona trabajadora, puede proyectar el desarrollo individual y familiar de su vida. Caso contrario, si no se le da estos mecanismos, obviamente la situación no va a cambiar. Nosotros vamos a plantear a la Comisión de Desarrollo Económico que se elimine el tema de los contratos de las zonas francas, porque eso no va a ser la solución en nuestro país, y tampoco consideramos que se siga condonando multas, intereses y recargos sobre todo los que se han beneficiado en situaciones de la misma crisis que está viviendo el pueblo ecuatoriano. Don José, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Gracias por su tiempo. José, a ver. Buenos días. Buenos días. No se llegó a un acuerdo. Según la normativa vigente, será el gobierno el que va a dirimir el tema. Se venía con estas promesas desde la época de Guillermo Lasso, de $25 anuales. Es algo que no lo ha recogido o no lo ha acogido el gobierno o la administración de Daniel Noboa. ¿Qué aspiran? ¿Qué han podido conversar quizás con la nueva ministra de Trabajo? ¿Se han podido sentar con ella, con la doctora Núñez? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si viene Noboa y plantea un alza de $8 a $12? ¿Les parecería correcto? ¿Lo tomarían como algo positivo? No, no podemos estar de acuerdo de que solo se tome en cuenta la inflación, porque también se habla de la inflación proyectada para el 2024, que sería de 2.4% más menos, que daría alrededor de $9. Podemos entonces mejorar la economía en nuestro país. Claramente se establece de que en situación de crisis económica, por lo menos quien tiene un trabajo debe tener un mejor ingreso, porque eso significa que exista circulante. Si hay circulante hay demanda, por ende va a haber producción y se van a crear fuentes
de empleo, nuevas fuentes de empleo. Creo que el claro ejemplo es lo que pasa en diciembre y parte del mes de enero, porque obviamente existe un ingreso adicional como es el 13º sueldo y se dinamiza la economía. Entonces, no podemos estar de acuerdo con salarios que no cubran ni siquiera el 60% del costo de la canasta básica. Si seguimos así, no vamos a cerrar nunca la brecha entre el salario y el costo de la canasta básica familiar. Hay una constitución que nos guste o no, esta es la norma suprema y que dice en el 328 y en la 25ª transitoria que el salario tiene que ser de carácter progresivo hasta cubrir el costo de la canasta básica familiar para que el trabajador y su familia puedan vivir dignamente. Y resulta que estamos en el 2023 y seguimos perdiendo el poder adquisitivo agudizado por la pandemia y el trabajador ni siquiera lo que produce puede acceder porque el salario no le alcanza. ¿Y si retoma la política de los $25? A ver, nosotros hemos planteado de que por lo menos se debe tomar en cuenta ese aspecto, que se debe establecer como piso, si cabe el término, los $25 en el marco de ir estableciendo los mecanismos para cerrar las brechas. Nosotros decíamos 22.22% que daban $100 y decíamos por lo menos que el trabajador tenga acceso a esos 73 productos que hoy establece la famosa canasta familiar vital que está en 550,74 centavos. Ni siquiera eso puede acceder el trabajador con obviamente el salario básico, y entonces yo creo que hay que ir viendo mecanismos para que la situación cambie y ojalá se entienda desde la Asamblea, desde la Comisión de Desarrollo Económico y desde el mismo gobierno que para reactivar la economía en el mismo proyecto que ha presentado debe ir acompañado obviamente de un incremento general de sueldos y salarios que en algo permita ir cerrando la brecha y ir recuperando el poder adquisitivo de los trabajadores. La última de mi parte, licenciado. A ver, uno de los temas más recurrentes, tanto del nuevo ministro de Economía como del propio Daniel Noboa en sus declaraciones, es el tema laboral. Se está enfocando mucho en el tema laboral y hay sectores que indican que es inevitable el hecho que el próximo año se analice, se debata o se proponga un proyecto de reforma laboral. En el caso de que ustedes sean invitados para la elaboración de este documento, ¿qué tipo de propuestas con respecto a reforma laboral podrían acceder ustedes o formas de contratación? ¿Cuáles podrían ser las propuestas que ustedes podrían dar? El país, los trabajadores estamos de acuerdo con un nuevo Código del Trabajo. Tanto es así que el 20 de octubre del 2021 los trabajadores y las organizaciones aglutinadas en el Frente Unitario hemos presentado un proyecto que fue aprobado en primera instancia en la Asamblea Legislativa y que vamos hoy a pedir que la Comisión de lo Laboral y Seguridad Social dé seguimiento a ese proyecto. Creo que todos estamos de acuerdo con un nuevo Código del Trabajo. El tema es qué tipo de Código del Trabajo le damos al país. Y nosotros decimos, obviamente, tiene que ser un código que garantice y amplíe derechos para quienes hoy tienen un trabajo, pero sobre todo para esos 6 millones de ecuatorianos de la población económicamente activa que están en la desocupación, en el subdesempleo. Lo que no podemos estar de acuerdo es que se pretenda retroceder en derechos. Y decimos esto porque el ministro Donoso, en el último día de sus funciones, pretendió dejar aprobando acuerdos ministeriales donde se retrocederían 100 años atrás. Y digo esto porque recién conmemoramos los 101 años de la masacre del 15 de noviembre de 1922, sucedido en la ciudad de Guayaquil, donde obviamente se entregaron vidas por 8 horas de trabajo, por el tema de horas suplementarias extraordinarias, el derecho a la organización. Y a través de esos acuerdos y de esos contratos se pretendía volver entonces a la esclavitud. Y obviamente en eso no podemos estar de acuerdo jamás. Y entonces cuando nos dicen, es que los trabajadores no quieren discutir una nueva ley. No. Los trabajadores no quieren avanzar. Es todo lo contrario. Y el ejemplo es palpable lo que están haciendo o lo que pretendieron hacer las autoridades. Son ellos los que quieren retroceder 100 años, no los trabajadores. Ingeniero, buenos días. Noelia Arroyave les saluda. En el tema, ustedes cuando fue campaña y Daniel Noboa estaba planteando sus propuestas para construir el nuevo Ecuador, la FUT
pudo reunirse con Daniel Noboa, el candidato, y conocer un poco cuáles eran sus propuestas, porque a grosso modo fue muy generalizado el tema del trabajo. Vamos a dar trabajo, pero no hubo como este detalle, como sí lo tuvo Guillermo Lasso, diciendo que iba a aumentar X cantidad de valor al sueldo. Mire, nosotros no hemos podido dialogar con el gobierno ni antes ni hasta los actuales momentos. Lo que ha habido es obviamente relación con la ministra del Trabajo frente al espacio del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. Entonces, obviamente todos han ofrecido empleo y todos han ofrecido incrementar los sueldos. Sin embargo, en la práctica, en los hechos, no ha ocurrido. El mismo presidente Lasso ofreció generar empleo y lo que hizo es generar empleo precario, y así no se puede cambiar la situación del país. Entonces, el día de hoy el Frente Unitario tiene un taller para discutir y obviamente establecer una hoja de ruta, y ahí estará establecido reunirse con la ministra, con la Comisión de lo Laboral y Seguridad Social y la misma comisión que tiene este proyecto que ha sido presentado por el gobierno, donde obviamente tenemos inquietudes de que así no se puede resolver la situación del país. El proyecto aspira a obtener 850 millones en el 2024, cuando hay otros mecanismos para obtener hasta más recursos. Cobremos a los que no pagan las obligaciones, que según la CEPAL son 7.600 millones de dólares. El mismo Grupo Noboa le debe obligaciones al país. Si quiere cambiar esa realidad, dé el ejemplo. El tema de revisar los famosos contratos de Claro y Movistar que están prorrogados. Ahí, si se hace una buena negociación, el Estado tendría alrededor de 1.500 millones de ingresos. Y entonces hay otros mecanismos de cómo ir resolviendo la situación que vive el pueblo ecuatoriano, pero lamentablemente, al parecer es cara nueva y más de lo mismo, más de la vieja política. Y el pacto de la gobernabilidad, al parecer, va a aterrizar en el pacto de la corrupción y la impunidad. Y entonces esa situación nos preocupa a los trabajadores y vamos a plantearlas en los espacios antes mencionados. Ingeniero, en la pandemia se hicieron algunas reformas o se plantearon algunas flexibilizaciones laborales para los empleadores, entendiendo la dinámica que existía, pero muchas de estas reformas se mantienen en este momento. Ustedes, al momento de sentarse con la ministra de Trabajo, ¿han revisado esto y están planteando tal vez volver o ya eliminar esas flexibilizaciones que se generaron por la pandemia y que ahora muchos empleadores siguen utilizando? Lamentablemente, la Corte Constitucional en el tema de la ley humanitaria hasta el momento no se ha pronunciado. Así como nosotros hemos reconocido y hemos saludado algunos pronunciamientos importantes de la Corte, tenemos que condenar la actitud en este proyecto de ley que se aprobó como la famosa ley humanitaria. Hemos presentado la demanda en su momento de inconstitucionalidad y hasta el momento la Corte no se pronuncia. Y esa ley, que obviamente en algunos aspectos tenía vigente 1 año, sigue obviamente ejecutándose. Y entonces la situación de los trabajadores, la situación del pueblo ecuatoriano en el tema laboral se ha agudizado, porque la conflictividad laboral se ha incrementado en nuestro país, porque lamentablemente quien debe tutelar los derechos y hacer cumplir sus obligaciones y los mismos derechos, que es el Ministerio del Trabajo, no ha cumplido su rol. Ha justificado de que es por falta de personal, que no tiene inspectores, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, parte de la reunión que tiene que ver o que se va a plantear con la ministra del Trabajo tiene que ver con que se deroguen un sinnúmero de leyes que siguen vigentes. La misma famosa ley humanitaria todavía tiene vigente la famosa transitoria, que dice para que las personas hoy puedan jubilarse se calcula con el salario básico del 2015 en $354, afectándole al trabajador que vaya a jubilarse para su pensión en alrededor de $96. Así que son varios los mecanismos que hay que discutir y ojalá obviamente se dé el espacio y se den las bases para poder ir derogando estas leyes que han precarizado y han afectado derechos individuales y colectivos de las personas trabajadoras en nuestro país. ¿Y cuál es la posición de ustedes frente al trabajo por horas en este momento?
Mire, primero nosotros hemos planteado de que eso no podemos estar de acuerdo jamás. Primero, la Constitución prohíbe el trabajo por horas. Lo que nosotros hemos venido planteando es el trabajo parcial permanente. Eso significa 4 horas diarias, 20 a la semana, con todos los beneficios de la ley. Eso es correcto, pero lo que Con no el podemos sueldo estar de básico acuerdo, sería ese planteamiento. obviamente, el tema del sueldo básico, los componentes del 13º, del 14º sueldo, seguridad social, etcétera. Eso es lo adecuado. Pero lo que no podemos estar de acuerdo es que se pretenda establecer el trabajo por horas, que una persona trabaje 1 hora en la mañana, otra hora a mediodía, otra hora en la tarde y otra hora en la noche. O sea, no podemos estar de acuerdo jamás en esa situación, sino hemos venido planteando, y eso lo recoge nuestro proyecto en el Código del Trabajo que está en la Asamblea, el trabajo parcial permanente, en el tema que el joven, que el estudiante pueda en la mañana trabajar y en la tarde estudiar o viceversa. Entonces, eso es lo que hemos venido planteando, pero jamás podemos estar de acuerdo en el trabajo por horas de lo que significó ya en nuestro país, y obviamente que eso no puede volver a establecerse. Bueno, muchas gracias al ingeniero José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de los Trabajadores. Buenos días, don José, muy amable. Buenos días, un abrazo a la distancia. Gracias.